Ahora, pues vamos a hablar sobre volúmenes, ¿verdad? Y sobre volúmenes, entonces vamos a hablar de este par de, o sea, de estos contenidos. Se llaman haciendo cortes o haciendo, en este caso, calculando el método del disco también o el método de arandelas para calcular volúmenes en esta parte de integrales dobles, perdón, integrales simples. Ok, entonces mira, dice que esta primera parte se llama volúmenes por, en este caso, como haciendo pequeños cortes, ¿verdad? Slicing. Entonces dice que definimos a un cilindro como cualquier sólido cuyas, en este caso, secciones transversales perpendiculares a algunos ejes, dice que son todas las mismas. Por ejemplo, está el cilindro de toda la vida, que es ¿verdad? O sea, que es circular. Entonces, y también, por ejemplo, este tipo de prismas, por ejemplo, que son como cajas, entonces también bajo esta definición serían cilindros, en el sentido de que el área, ¿no? Al hacer un corte perpendicular a cualquier eje, en este caso de simetría, sea el mismo, o sea, sea la misma área, ¿no? Entonces, por así decirlo, al hacer los cortes, yo siempre voy a estar viendo, en este caso, estos rectángulos, ¿no? Que se van haciendo. Entonces, si vos haces un corte en, en el cilindro, entonces ese corte va a generar un área, ¿no? Entonces, esa área, que va a ser algo como esto, ¿no? Entonces, esa área va a ser va a tener la misma área que cualquier, digamos, corte, digamos, que haga yo eh, como con un plano que sea perpendicular al eje de la Z, digamos, si tenemos un punto, si hacemos referencias, ¿no? Y por ejemplo, si hacemos corte a este cilindro, entonces siempre vamos a ver en este caso este círculo, ¿no? O sea, este círculo que va a tener un centro como este y un radio dado. Ok, entonces de esa manera el volumen va a estar dado por el área del corte que vos hagas por la altura. Entonces así yo calculo, o sea, así pensamos nosotros calcular volumen. Entonces, ya anteriormente hemos visto, ¿verdad? De que para calcular áreas, entonces se puede hacer un método de integración. Entonces, bajo esta misma premisa, para calcular un volumen, entonces nosotros tendríamos que calcular el área de la sección transversal y una altura, ¿no? Ok. Entonces, para que ilustremos mejor el método, ¿no? Entonces nosotros tenemos a un volumen que calcular. Por ejemplo, sería, lo remarco acá, a ponerlo en rojo. Ok, entonces nosotros queremos calcular el volumen de este sólido, ¿no? Entonces para eso hacemos pequeños cortes, ¿verdad? Esos cortes van a ser a conveniencia. Entonces, al hacer los cortes, entonces te va a quedar varios como pedazos de ese sólido, ¿no? Entonces, ahí podés analizar vos de que el grosor de eso va a estar dado por un delta X y hay una sección, en este caso transversal, que se va también generando y de hecho va a depender de X, ¿no? En el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando el delta X sea muy, muy pequeño, entonces ese volumen que se quiere calcular va a estar dado, digamos, como el producto de un área de la sección transversal y en este caso, el ancho, ¿no? De ella, ¿no? Entonces, al hacer ese producto, ¿verdad? Yo tendría el volumen original, ¿no? Por así decirlo, al hacer la suma sobre todo ese tipo de cortes que se van a ir haciendo, entonces yo tendría que el volumen es aproximadamente la sumatoria desde 1 a n de las áreas, ¿verdad? Por, en este caso, los delta X. Entonces, ahora lo que sigue, ¿verdad? Como te imaginarás, ¿verdad? Como una sumatoria desde 1 hasta n, si hacemos nosotros que n varíe, bueno, que n tienda a infinito, entonces nosotros definimos esto como una integral definida, ¿no?
Entonces, el volumen va a estar dado por volumen igual a la integral desde A hasta B de un A de X por D de X. En este caso, A de X serían las áreas de las secciones transversales del sólido que se está analizando. Y, bueno, A y B serían en todo caso límites de integración dados que definen en este caso a los límites del sólido particular. Ok, entonces lo que nosotros andamos buscando es una regularidad, ¿no? En este caso, una regularidad para este tipo de área, ¿verdad? Porque tampoco es que esa área, digamos, no tiene alguna restricción, ¿no? De hecho, estas áreas que están por acá, en la mayoría de ejercicios, habría que calcularlas. Habría que hacer un poquito de geometría para calcularlas. Ok, entonces dicen aquí algunas notas. Dice que nosotros usamos el mismo proceso seguido para derivar muchas otras importantes fórmulas. En cada caso, nosotros dividimos el objeto en n partes pequeñas y aproximamos la cantidad de interés para cada una de las pequeñas partes. Sumamos todas las aproximaciones y entonces tomamos un límite. Por último, reconocemos de que hemos derivado, en este caso, una integral definida. Derivado no en el sentido de la opción de derivar, ¿no? Matemáticas, sino de obtener. Por esta razón dice que es esencial que tú entiendas el concepto detrás de la fórmula 2.1, que fue la fórmula anterior. O sea, básicamente te está aclarando ahí, ¿verdad? De que pues vos podés obtener fórmulas, ¿verdad? Que te permitan calcular fenómenos de esta misma idea, o sea, con la idea de tomar pequeñas partes de un todo y luego sumarlas. Bien, entonces, por ejemplo, ejemplo primero, ¿verdad? Dice que hay que calcular el volumen de la sección transversal de áreas dadas por esta pirámide. Entonces dice que la pirámide arena en Memphis dice que tiene una base cuadrada de lado aproximadamente 180 metros y la altura de aproximadamente 98 metros. ¿Qué onda, Ocupan? Estoy en clase, nada más de acá. Encontrar el volumen de la pirámide para los cuales dice que esas medidas pues son consideradas, ¿no? Como el volumen de la pirámide con esas medidas. Ok, entonces para ello, entonces, bueno, nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que el volumen de una pirámide es 1/3, ¿no? Área de la base por la altura. Pero también vamos a obtener ese mismo resultado, ¿no? Usando en este caso integrales, ¿no? Bien, entonces vamos. Primero, dice que sea X, que representa la altura sobre el suelo, ¿no? En X igual a 0, la sección transversal es un cuadrado de lado 180 metros. En X igual a 98, la sección transversal dice que puede, bueno, sí, puede traducirse algo así como que un cuadrado de lado 0. Porque básicamente en la punta de la pirámide, ¿no? Entonces ahí, o sea, si yo quiero, digamos, una sección transversal por ahí, entonces básicamente eso es un punto, ¿no? No tiene área. O sea, el área sería 0, el de un punto. Ok, si f de x representa el lado, o también la longitud del lado del cuadrado, entonces nosotros sabemos de que f de 0 va a valer 180. O sea, X en este caso va a ser la altura. Entonces vamos desde el vértice de la pirámide, por ejemplo, este punto, el vértice de la pirámide, ¿verdad? Hasta bueno, aquí este punto, digamos. Entonces la altura sería básicamente esta dimensión, ¿no? La que va del vértice de la pirámide al centro de este cuadrado, ¿no? Entonces se supone, ¿verdad? Si X vale 0, entonces yo lo que tengo como área sería el área del cuadrado completo. Básicamente tengo 180. En este caso sería el lado del cuadrado. Entonces, y al final de cuentas, f de 98, cuando la altura es 98, entonces eso te da 0.
el lado del cuadrado. Entonces dice que f, en este caso, tiene que ser una función lineal, porque pues a medida que x vaya aumentando, entonces el lado del cuadrado se va haciendo cada vez más pequeño. Básicamente, si yo tomo, digamos, vamos a ver si me sale. Entonces, si yo tomo un punto como este, digamos, entonces vamos a la mitad, digamos. Cuando va a la mitad de la altura, entonces vos tenés un lado que sería el que une los puntos medios de estos, ¿no? Entonces, ese lado, de hecho, tiene que ser la mitad del lado original, que era el de 98. Perdón, el de 180. Entonces sería 90, ¿no? Entonces, básicamente, eso pasaría, digamos, en este problema, ¿no? Y básicamente lo que estaría generando sería aquí un cuadrado, pero ese cuadrado tendría un área más pequeña, ¿no? Un área que está dada por, en este caso, la altura X. Pero la altura X me va a ir dando cuánto vale esa área. Y entonces lo que vamos a hacer sería calcular ese lado primeramente, ¿no? Entonces dice que the slope of the line is, o sea, la pendiente de la recta es, en este caso, m igual a negativo 90 sobre 49. ¿Por qué calcular la pendiente? Es que resultaría de que, como es una función lineal, en este caso, el lado del cuadrado que se quiere calcular, o sea, si le pone este lado L, digamos. Entonces, ese lado L depende de la altura X. Y una función lineal además, ¿verdad? Porque si X vale 0, en este caso el lado se hace 180, ¿verdad? Y si X vale 97, 98, entonces el lado se hace 0. Entonces el L va variando como una función lineal entre 180 y 0. Entonces calcularía la pendiente y no es descabellado porque una función lineal lo que se quiere, ¿no? Entonces aquí está la función lineal f que estaría dado por esta fórmula. Recuerda que usamos aquí la fórmula punto pendiente para calcular esa ecuación de recta. Y bueno, y eso que me va a ir dando, me va a ir dando la altura en términos, perdón, el lado del cuadrado en términos de x. O sea, si x vale 0, fíjate que este término se va a anular y solo te va a quedar 180. Si x vale 98, entonces menos 90 entre 49 por 98 va a ser menos 180 más 180 se va a cancelar. Y cuando X vaya variando, ¿verdad? Entonces ahí se va a ir calculando la altura, perdón, el lado. Ok, ese lado, ¿por qué lo quiero? Porque yo quiero calcular un área a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿el área cómo va a estar dada? El área como en un cuadrado, la sección, porque todas las secciones que se cortan, ¿verdad? Por planos paralelos a la base van a ser cuadrados. Entonces, solo tendría que calcular el lado cuadrado, ¿no? Para calcular el área, porque sería un cuadrado. Entonces, debido a que un cuadrado, ¿verdad? Entonces tendría que elevar f al cuadrado. Bueno, f en este caso va a ser el lado del cuadrado. Y entonces calcular esta integral definida, ¿no? La integral definida entre 0 y 98 del lado, ¿verdad? El lado al cuadrado de dx. Bien. Y entonces encontraría ese valor de integral, ¿no? Aquí vemos que esta integral se va a hacer por un cambio de variable, ¿verdad? Un cambio u. Y aquí aprovecho para explicarle otra cosa, ¿verdad? A ver, quiero saber si vamos bien por ahí. Quizás los perdí un poco con la cuestión del lado, ¿verdad? Entonces, creo que el problema se entiende más, o sea, se entiende más rápido cuando se ve esto, ¿no? A ver, véanlo de esta manera ustedes. Ustedes quieren calcular un volumen, ¿no? ¿Cómo quieren calcular un volumen? Entonces, ustedes tienen que, si vamos a usar este método de hacer cortes, entonces lo mejor sería calcular las áreas, o sea, estas áreas que están acá. O sea, las áreas de las secciones transversales. Entonces, si yo quiero calcular esta área, entonces yo tengo que empezar a ver
mi sólido, cómo separarlo mediante áreas. Y una manera de hacer eso, por ejemplo, si es una pirámide cuadrada, de hecho, si es una pirámide es irregular en general, entonces sería, como la base es cuadrada, si yo hago cortes paralelo a la base, entonces voy a generar otros cuadrados. Espérame, vamos a hacerlo bien. Ok, vamos a hacerlo bien. A ver si saco aquí. Ok, entonces suponete que tengo primeramente a esta recta, ¿no? Entonces es paralela a uno de los lados, a este lado, ¿no? A ver. Entonces esta recta es paralela a este lado. Ok, entonces si tengo otra recta, digamos que sea, bueno, que pasa por aquí mismo, ¿no? Entonces va a ser algo como esto, ¿no? Y esa otra recta es paralela a este otro, a ese otro lado del cuadrado. Entonces tendría que yo dibujar otra recta, ¿de acuerdo? Porque pues, porque por este punto, ¿verdad? A ver, sería paralela a esta otra que está aquí abajo, ¿no? Entonces paralela a esta punteada, ¿no? Y por último, al unir este punto con este otro, entonces esa otra recta sería paralela a este otro lado. Entonces, fíjate que eso que queda ahí, esa sección transversal, ¿verdad? Vamos a ponerla ahí como un, a ver si le damos color, a ver si podemos, solo que está, bueno, vamos a tratar de rayarla. Entonces sería toda esta sección que está aquí, ¿no? Esa sección sería un cuadrado. Entonces yo lo que estoy tratando de calcular sería el lado de ese cuadrado. ¿Por qué lado? Porque el área de un cuadrado está dada por lado cuadrado. Entonces, si yo solo quiero calcular el lado, entonces yo no necesito tanto trazo, solo necesito uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ese trazo ya que nosotros hicimos, entonces ahora consideremos este punto, ¿no? Que va desde el vértice hasta el centro del cuadrado, ¿no? Se supone que ahora considera el punto medio, a ver, entonces considera el punto medio de este lado. Entonces, si unir el punto medio, digamos, con una línea aquí que sea perpendicular, a ver si algo así, entonces a tener este punto que está aquí, ¿no? Entonces, ese punto que está ahí sería una perpendicular que va a pasar del punto medio de esta recta hasta la altura, ¿no? Hasta la altura dada. Entonces, ese triángulo que se forma aquí, ¿verdad? Y le vamos a poner nombre. Entonces, vamos a decir de que este punto sea el punto A. A ver. Vamos a decir que este sea el punto A. Que este punto de acá sea el punto B. Y este otro punto de acá sea el punto C. Y este punto que está aquí en la parte inferior sea el punto O. Entonces, si nosotros extraemos esa información, ¿verdad? Y la pasamos a un dibujo, entonces vamos a poner aquí una pizarra. Entonces lo que se miraría sería lo siguiente, ¿no? Entonces vos ves aquí una recta, eh, vos ves por aquí a otra recta, por acá, sería algo así. Y entonces vamos a ubicar, bueno, y vamos a ubicar a los puntos, ¿no? Que teníamos. Entonces este sería A, este sería B, este sería C, y este sería O. Entonces fíjate que, joven, este punto, más bien, la distancia de O a B va a estar dada por X. Y cuando yo una el punto A con el punto C, entonces yo lo que voy a ver es esto, ¿no? Que básicamente va a ser la pendiente de una
o sea, va a ser una recta, ¿no? Pero la pendiente de esa recta va a estar dada por las longitudes de la base del cuadrado. Entonces vamos a compartirles por acá, para que lo vean. Sería este que está acá, ¿no? Y o sea, este lado que está aquí serviría como base. Y la altura, en este caso, va a estar dada por este valor que es 98, ¿no? Entonces, 98 es la altura y el lado del cuadrado es 180. Entonces, si yo quiero calcular, si yo quiero calcular la pendiente de esa recta, entonces solo sería el cociente 180 entre 98, ¿no? Y eso me va a dar, en este caso, la pendiente que estaba anotando aquí antes, ¿no? Que estaba anotando por aquí. Es esta que está acá, ¿no? Entonces, el lado de ese cuadrado va a estar dado por una ecuación lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque al yo tomar, a ver, o sea, el CB sería básicamente el lado de ese cuadrado, ¿no? Si yo quiero calcular el lado de ese cuadrado, entonces yo solo necesito saber cuánto es la pendiente de esta recta para así poder evaluar y conocer cuánto es que vale, en este caso, CB, que sería el f de x, ¿verdad? Entonces, así podría calcular, de hecho, o bien, de hecho, así se calculó ese, ese valor de esa función f. Y por último, solo queda pues resolver esta integral definida. Bien, entonces veamos. Decía, para calcular esa integral definida vamos a hacer una sustitución. La sustitución sería como usualmente es, que lo que está dentro del cuadrado sea una variable u. Entonces, hacemos ese cambio de variable. Si nosotros hacemos ese cambio de variable, entonces va a resultar de que al diferenciar, ¿verdad? D de u va a ser negativo 90 sobre 49 de x. Y si nosotros hacemos también un cambio de límites de integración, porque eso se puede hacer también, o sea, si vos decís los límites, estos límites de 0 a 98 son para x, ¿verdad? Entonces, si vos tenés primeramente el límite x igual a 0 y vos haces este cambio de variable, entonces inmediatamente, ¿verdad? Va a resultar de que u, que es la nueva variable, va a ser menos 90, ¿verdad? Sobre 49 más 180, perdón. Eh, por x sería que x vale 0. A ver, sería por x, que sería 0, más 180. Entonces, el menos 90 sobre 49 por 0 se cancela. Así que u va a valer 180. Entonces, de esa manera, el límite que inferior era 0, al hacer el cambio de variable, ahora el límite inferior va a ser 180. Por otro lado, cuando tomo el otro límite, en este caso de integración, que es 98, entonces si x vale 98, límite superior, entonces u va a valer el negativo 90 sobre 49 por 98 más 180. Ok, entonces 98 entre 49 da 2. Por menos 90 menos 180. Más 180 da 0. Así que el límite superior, que antes era 98, ahora pasa a ser 0. Porque hace un cambio de variable. Y por último, pues solo sería integrar, ¿verdad? A u cuadrado. Ah, bueno, antes. Como tengo un signo menos y yo tengo la integral de 180 a 0, yo puedo cambiar este orden de integración. O sea, ir de 0 a 180 y tomar un signo, ese signo negativo
y alterar en este caso el orden de los límites de integración. Ok, entonces integral de u cuadrado u cubo y los límites de 0 a 180 y te va a dar pues el volumen de esa pirámide, ¿no? Que es 1.058.400 metros cúbicos. Bien, continuamos. Método de discos, que es otro de los métodos estudiados por acá. Entonces, suponga, dice que tenga una función f que es mayor que 0 y es continua. Tiene un intervalo desde A hasta B. Vamos a tomar una región, en este caso la región limitada por la curva y igual a f, el eje de las x y el intervalo desde A hasta B. Y vamos en este caso a girar respecto al eje de las x. Y lo que se genera es un sólido. Ese sólido se llama un sólido de revolución, que básicamente sería como está en la figura aquí a la derecha, ¿no? Entonces, una función y igual a f va a generar, al girar respecto al eje de las x, a un sólido, ¿no? Ok. Entonces, el método de discos lo que dice es que si yo quiero calcular el volumen de ese sólido, o sea, el volumen de un sólido de tipo, al girar una función y respecto a x, va a estar dado por la integral desde a hasta b de pi veces f de x al cuadrado d de x. Básicamente ese método se llama método de discos, ¿no? Para calcular volumen de sólido de revolución. Y si te pregunta, ¿y por qué esa fórmula? Ah, pues es la misma fórmula que miramos anterior, solo que los cortes se hacen, o sea, son círculos. Y el área de un círculo está dado por pi r cuadrado, ¿de acuerdo? Así que básicamente, en la figura, lo que se tiene es que este círculo, ¿verdad? Que tiene este centro sobre el eje, tiene un radio que va a estar dado por la función f evaluada en un punto x. Así que si el radio siempre es f de x, entonces solo es pi por radio, que sería la función, ¿de acuerdo? Y los límites que varían desde A hasta B. Ok, entonces ese es bastante más directo, ¿no? Me refiero a cómo calcularse el volumen de un sólido de revolución. Ok. Por ejemplo, hay que calcular aquí usando este método de discos, hay que calcular el volumen bajo la curva, bueno, hay que hacer girar primeramente a la curva y igual a raíz de x en el intervalo de 0 a 4 respecto al eje de las x. Y hay que encontrar el volumen de ese sólido de revolución que se genera, ¿verdad? De hecho, ese sólido tiene nombre, se llama, eso lo miramos en matemática 1, es un paraboloide, ese sólido que queda por ahí. Bien, entonces, veamos. Primeramente, bueno, siempre aquí es necesario graficar, ¿no? Entonces, graficar tu función raíz cuadrada y nota, ¿verdad? Que el radio de los círculos que giran es raíz de x. Y eso es necesario, ¿no? Identificar cuál es el radio, en este caso, que va a girar. No importa la posición, ¿no? En este caso, la posición del valor de x, ¿no? Ya sabes que x va a empezar a variar entre 0 y, perdón, sí, entre 0 y 4, ¿no? Y el radio que gira es raíz de x siempre. Bueno, para este caso, ¿verdad? Porque esta es la curva, ¿no? Y igual a raíz de x. Entonces vos tenés que graficar, identificar entre qué y qué intervalo varía x y identificar el radio, ¿no? El radio que empieza a girar. Ok, entonces, de esa manera, el volumen va a estar dado como la integral de 0 a 4, porque son los valores que encierran a x, y sería pi veces la función f, que sería la raíz, al cuadrado de x. Así que este integral, ¿verdad? Que sería solamente desde 0 a 4, x de x, sería la que se tendría que calcular. Ah, bueno, obviamente hay un factor pi ahí antes, ¿no? Ok, entonces ese integral te va a dar 8, ¿no? 8 pi sería el volumen buscado de ese sólido de revolución. Ok, entonces recapitulemos. En método de discos, lo que importa
sería, bueno, primeramente tenés que tener una función y igual a f, gira respecto al eje de la x. Eso genera en este caso un radio, ¿no? Un radio de giro, le digo yo. Entonces, y ese radio de giro, vos tenés que identificar cuál es la función que te da ese radio de giro, ¿no? Y tenés que tener límites de integración desde A hasta B. Profesor, ¿pueden ser negativos? Sí, pueden ser esos valores negativos. O sea, A puede ser, digamos, estar en la parte negativa del eje de las X. Y lo mismo B, ¿verdad? Ok. Entonces, mira la otra situación. Supón que ahora gira respecto al eje Y. Si ahora gira respecto al eje Y la curva, entonces, si la curva es X igual a un G de Y gira respecto a Y, entonces el radio que gira sería este G de Y. De esa manera, pues la integral sería desde C hasta D, pi veces G, depende de Y al cuadrado de Y. Que básicamente es similar al anterior. Te fijas que el anterior era desde A hasta B, pi veces f de x de x. F de x al cuadrado de x. Pero ahora como giro respecto a y, entonces yo cambio ahí por una función g de y, ¿verdad? Ok, entonces, y para pues concluir, esta primera, una nota que tengo por aquí, dice que cuando se usa el método de disco, la variable de integración depende únicamente del eje respecto al cual gira la región de dos dimensiones. Dice que si el giro es respecto al eje X, requiere que la integración sea respecto a X, mientras que si el giro es respecto al eje Y, se requiere que la integración sea respecto al eje Y. Dice que no confundas dice que no cometas un error al simplificar lo que bueno, simplificando y creyendo que vos podés, en este caso, tomar cualquier valor en cualquier caso, ¿verdad? Ok. Y por último, este método se llama método de arandela, ¿verdad? Entonces, el método de la arandela básicamente consiste en que ahora vos tenés huecos o cavidades en el volumen que querés calcular, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre, entonces lo que va a pasar es una versión parecida al método del disco, pero ahora va a tener que tener dos funciones, ¿no? Una que está en la parte inferior y una que está en la parte superior. Entonces vamos a ver este rápido, ejemplo 6. Dice que hay que calcular el volumen del sólido con cavidades. En este caso, CAR, la región limitada por las gráficas y igual a un cuarto de x cuadrado, x igual a 0 y y igual a 1. Hay que calcular el volumen del sólido formado al girar R respecto al eje X. Entonces, este sólido va a girar, ¿verdad? Y si gira respecto a X, lo que se genera es este tipo de sólido, ¿verdad? Que es como, por así decirlo, un molde. O sea, por ejemplo, si aquí, como esta parte aquí es hueca, entonces tiene como forma de un molde, ¿verdad? Ok, entonces para calcular ese volumen, entonces procedemos a, bueno, primeramente identificás X varía desde este punto, que es el origen, el 0, hasta este otro, ¿verdad? Que es 2. Y la función que queda en la primera función sería el radio interior es y igual a x cuadrado entre 4. Y el radio superior es una constante y es 1. Entonces, si eso ocurre, entonces la fórmula bueno, la integral solamente varía, ¿no? Integral de 0 a 2, pi por 1 cuadrado de x, que es el radio exterior, menos la integral de 0 a 2, pi por un cuarto de x cuadrado, al cuadrado, todo eso de dx, que es el radio, en este caso, o la región interior, ¿no? Ok, entonces hace esa resta y así se calcularía el volumen en este método que es método de la arandela. Ok, entonces 8 quintos de pi, ¿verdad? Sería
ese resultado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que se tenía, ¿no?